Don César Augusto Londoño, bienvenido también es su casa. Don a su Steven, casa. hombre, yo me siento aquí en casa, tengo esta pijama aquí en esta oficina. Óigame, a mí me va mejor con mis amigos, yo lo considero mi amigo, me va mejor agarrándome como nos agarramos cuando hablamos de fútbol, agarrón en el buen sentido, ¿no? Que entrevistándolos. ¿No le pasa lo mismo? Sí, sí, porque la entrevista a veces es un poquito más protocolaria. Sí. En cambio, el agarrón es más natural. Total. Porque además es como el agarrón de dos personas en una esquina hablando de fútbol. Exactamente. Y uno entiende que el agarrón es agarrón ahí. Y a mí me encanta agarrarme con usted, pues usted no se toma nada personal como yo tampoco me tomo nada personal. En cambio hay gente que se toma cosas muy personales. No, Juan Felipe es de un delicado. Ay, sí, es muy sensible, ¿no? Y Diego ni se diga. Bueno, ahí sí, todo lo que diga puede ser usado en mi contra. No, mentiras. Grandes profesionales. Y a propósito de esos dos que usted toca, pues nos reunimos ahora todas las noches en Canal 1 y en Caracol Radio, por supuesto, junto a Liche Durán, nuestra nueva integrante, a hacer una polémica. Además, fíjese que la polémica nació por allá en el 70 y pico. Cuente la historia, ¿cómo fue eso? La polémica, yo exactamente no sé cómo nació, pero nació en una época, inclusive hay dos polémicas. Hay la polémica del 79, que es la polémica conducida por Hernán Peláez. Esa fue la primera. Esa fue la segunda. O sea, pero digamos una polémica más antigua. Claro, fue la gran polémica. Hay una polémica mucho más antigua donde estaba Gabriel Muñoz López, Humberto Jaimes. ¿En serio? Yo no me sabía esa polémica. Esa historia. Lo que pasa es que yo no tengo claro si el nombre era La Polémica. Era un programa donde se polemizaba. Pero el concepto era lo mismo, regiones. Sí. Se reunían las regiones. El origen de la polémica fue regional. Ya. Era una pelea, era una lucha entre quienes defendían Antioquia, la costa, al centro, al valle, al eje cafetero, a los Santanderes. Se mantuvo un poco en la polémica de Peláez, ¿no? Ahí, claro, ahí era Weimar en Medellín, Oscar en Cali, Edgar Perea en Barranquilla, Céspedes en Pereira, Juan Ortiz Manuel Alvear González en Bogotá. Bucaramanga, Ortiz en Bogotá. Yo estaba en Manizales, yo arranqué en la polémica en Manizales en 1980. Ya. 80. Le estoy hablando de hace 44 años, don Steven. No parece tanto. No parece tanto. Como está de moda todo el tema ochentero, parece que fue hace no poco. No parece tanto. Usted sabe que hace poquito estaba mirando mi primer contrato en Caracol. ¿Sí? Sí, me lo pasaron aquí y es del 20 de noviembre de 1980. Ajá. Ahí empecé yo en la polémica. ¿Y de cuántos, y por la polémica, ¿de cuántos ceros eso qué era? No, todavía era, ¿cómo se pagaba? ¿1.500, 2.000, 3.000 pesos o cómo era? Sí, claro. En ese momento para mí era muy importante porque yo era un estudiante de arquitectura de la Nacional. ¿Pero te pagaban cuánto, César, en esa época? Me pagaron, para mí era mucha plata. ¿El mínimo? No. ¿No era más? No, porque yo trabajaba en Todelar ya tenía un cierto nombre, reemplazaba a Javier Giraldo en Estadio Multitudes. Hacía los comentarios en los partidos de visitante. Oiga, pero comentaba ¿usted no le con pasaba, él. César, que en esa época uno trabajaba hasta gratis? O sea, que no importaba. Yo trabajé gratis 3 años. Bueno. 3 años. Yo vengo a cobrar cuando me contrata Caracol. Yo trabajaba gratis con Javier Giraldo en Todelar, hacía todo. Y bueno, él me pagaba como redactor de La Patria y como jefe de redacción de Nuevo Estadio. Bueno, pero ahora la paga es vernos a nosotros todos los días, César. Eso no tiene precio. No tiene precio. Además, esta es una profesión, Steven, que usted y yo y lo sabemos perfectamente, y hay que decirlo pasito, lo hacemos gratis. Es verdad. Lo hacemos por el alma, por el corazón, pero bueno, uno tiene que vivir y vivimos. Ahora hay entonces, esta sería la tercera temporada de La Polémica. Yo diría que la cuarta. Ah, bueno, usted tuvo una tercera con televisión en su momento. Claro. Entonces, fue la primera, cerrada. La de Humberto Jaimes, la de la primera época, la de Hernán, cuando arranca Hernán dirigiendo La Polémica, que fue 77, 78. La fecha, digamos que muy clara no está. Esa polémica va hasta el año 94. Sí. Yo reemplazo a Hernán conduciendo La Polémica en un momento muy difícil, porque era el momento del narcotráfico, había enfrentamientos entre los polemistas, había amenazas, era un tema muy, muy complicado. ¿Se delicaban en esa época? No, eso era terrible, terrible. Jaime Ortiz los disparaba. Jaime Ortiz los disparaba. Y Perea también era fuerte. Perea se me tiró un montón de negocios. Decía que yo era un arquitecto que se me caía un andén. Y yo intentando hacer un arreglito aquí, lo uno allá, y se lo tiraba terriblemente. Y después viene una polémica
que se hizo simultáneamente en radio y televisión, que Sí. fue cuando arrancó Win, Sí. que yo diría que es la tercera etapa de la polémica. Y ahí estaba Caracol también involucrado. Ahí estaba Caracol involucrado, estaba Win, luego Win se queda con la polémica solo, el nombre siempre fue de Caracol y hoy lo volvemos a utilizar en una polémica que va a ser muy distinta a lo que estamos viendo. ¿Qué tiene de distinto a las polémicas anteriores? Primero, que va a ser mucho más visual y más interactiva. Las otras polémicas se centraban fundamentalmente en la discusión. Okay. Esta va a tener un efecto visual mucho más grande y una interactividad con la gente de afuera y con nosotros mismos que va a ser muy interesante, pero la vamos a ver un poquito después. Y tenemos una presencia nacional importante porque a pesar de que cada uno es de una región y tal, usted es de Manizales, yo soy de Cali, Juan Felipe tiene orígenes paisas, muy Cundinamarca, Diego. Liche Bucaramanga. Liche Bucaramanga. Pues yo creo que la mirada de nosotros, por llevar tanto tiempo desde la capital, es mucho más nacional, ¿no? Claro, además digamos que el tema regional ya ha pasado a un segundo plano, no porque haya dejado de ser importante. Las regiones siguen siendo fundamentales y trascendentales, pero digamos que hoy, tanto en el mundo como en el país, hay una especie de globalización. Exacto. Los temas se manejan más a nivel nacional. De acuerdo. Entonces, eso lo tenemos que entender. Ahora, voy a utilizar un término muy de moda ahora. La polémica va a ser orgánica. Es decir, estamos nosotros, pero vamos a tener invitados. Va a haber participación regional. Y si pasa algo, me imagino, en Medellín y el momento lo amerite. Entonces, digamos que es una polémica dinámica, a diferencia de las otras, que eran un poco más rígidas y más estáticas. Sí, y había como un libreto definido, ¿no? Entonces el paisa tiene que pelear con el costeño. Aquí me imagino que a eso ver, no va a había pasar. un libreto, nunca hubo libreto realmente, pero sí había, digamos, que una dinámica, había, digamos, que una inercia. No, cuando me refiero al libreto es eso, Sí, había una dinámica. Había ya. una inercia donde Medellín quería ser mucho más importante que Bogotá, y Cali, Cali, que Medellín y Bogotá y Barranquilla que todo el país. Entonces, claro, esa dinámica y esa inercia hacía que la pelea saliera y fluyera. César, muchos comentarios en redes sociales por la llegada de la polémica. ¿Cómo los has tomado? No, muy bien, y la gente ha hecho críticas muy buenas, positivas en torno a que pueden aportarle a un crecimiento del programa y eso es maravilloso. Además, hay gente que es adicta a la polémica, que lo fue desde hace muchos años y que se siente con autoridad y la tiene toda para poder criticar, opinar, sugerir y recomendar. Y he recibido en los primeros días fácilmente 30, 40 opiniones autorizadas. Bueno, una de ellas criterio. de mi mamá diciendo que, oiga, no le falte el respeto a César Augusto. Su mamá es de lo más autorizado y de lo más reconocido y además estimado en cuanto a su concepto en la polémica. Por favor, acátela. No, César. Ahí sí me toca hacer caso omiso. Sí, ¿qué tal este chino? Pero por favor. Oiga, César, pues nos vamos a divertir mucho. Hay un buen equipo, me parece, ¿no? Hay muy buen equipo. El equipo, pues Diego Rueda tiene toda la experiencia del mundo. Las novedades somos Liche y yo, porque ustedes ya habían hecho durante eliminatoria y Copa América una polémica con dos integrantes distintos a los habituales de ahora. Que la gente no piense que la polémica va a ser parecida o al pulso, o parecida al VAR, o parecida a lo que fue el alargue. Usted sabe que yo fui el creador del alargue. Sí, claro, en el 2004, ¿no? En el 2004, inicialmente con Casale, con Marocco, luego entró De Francisco, yo estuve unos meses simplemente dándole como Martín. carril y luego Martí. Entonces no va a ser ni siquiera semejante, Pues va a ser una cosa completamente distinta y además yo creo que ya todos tenemos un concepto, un criterio, yo diría sin pretender ir muy lejos, un conocimiento de lo que es el fútbol, de lo que es el deporte. Ahora, se llama la polémica, va a haber días en que no haya polémica. Va a haber días en que haya análisis. No, César. Va a haber días... Yo no le prometo eso porque... Bueno, pero vale. Porque... Va a haber días en que vamos a tener invitados. Eso sí, total. Entonces, pero lo que trátelos bien, por favor. Pero es que lo que no le prometo es que yo ya vaya a estar tan tranquilo. Es que usted a veces doma fácil a David. A mí no me va a domar tan fácil, César. Vamos a ver. César, la invitación para toda la gente. La invitación entonces. Claro. Lunes a viernes... 8 de la noche. Lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. Y vamos a estar desde donde esté la información, desde donde esté la noticia, desde donde esté la discusión, el análisis, el concepto y la polémica. Por supuesto que AS Colombia va a estar ahí. Todo lo que salga de la polémica lo vamos a capturar en nuestras redes sociales y en nuestro as.com
porque pues esto es un acontecer nacional y, como diría don Jorge Barón, e internacional. Además, esta familia de medios, de información, de contenidos, de contacto con la gente crece todos los días y eso nos encanta. Las sinergias que llaman, César. Sí, vale. Muchas gracias.